Hola, ¿cómo están? Esto es Pilates 24, el primer podcast del año. Bueno, ya llevamos 3, pero es el primero del 2024. ¿Cómo están? Hoy estoy súper emocionada porque esta entrevista me emociona muchísimo. Tenemos a Sigue Mis Pasos, síguenla aquí dale clic. Dale clic aquí. Tenemos a Cristina que ha viajado a 70 países. ¡Wow! Yo sé que muchos van a estar escuchando este podcast porque les interesa mucho viajar. Este podcast va a estar súper interesante. Y vamos a empezar con la primera pregunta, Cristina. Pues bueno, 70 países, wow, ¿cuántas personas conocen 70 países? Eso está increíble. Platícame un poco de cómo empezaste esta aventura, cómo comenzaste a viajar, cómo es que empezó esta aventura. Pues creo que es una de esas historias en donde muchas cosas llevaron a algo, se conectaron los puntos. Creo que todo empezó cuando era chiquita. A los 9 años mi abuelo me regaló el libro de La Vuelta al Mundo en 80 días y quedé fascinada con la idea de este personaje que iba conociendo países, culturas diferentes, que se iba topando con cosas muy exóticas. Y claro, de chiquita tú piensas, ay, wow, qué padre como lo que estoy leyendo, pero honestamente nunca creí que me fuera a pasar a mí. Fast forward, estoy terminando la universidad y me doy cuenta que desafortunadamente lo que me había tomado 5 años en estudiar no era realmente a lo que quería dedicarme el resto de mi vida. Y entonces me empezó a entrar un poco como ese ataque de pánico de, ¿y ahora cómo les digo a mis papás que... ¿Qué estudiaste? Estudié criminología. Ah, sí, es cierto. Y me encanta, es muy interesante como para estudiarlo, como para aprender, pero desafortunadamente creo que las condiciones del país no se daban para que una mujer lo pudiera llevar a cabo de manera segura. Y bueno, simplemente yo en ese entonces estaba viviendo en Monterrey, me tocó una ola de violencia que honestamente me dejó un poco como decepcionada, yo creo, de la humanidad y simplemente necesitaba un cambio. Y entonces, al mismo tiempo, me empiezan a pasar diferentes situaciones en donde conozco un par de amigos que trabajan, a pesar de que son mexicanos, trabajan fuera del país. Yo en ese entonces estaba estudiando chino mandarín en la universidad y mi maestro me dijo, ¿por qué no aplicas a una universidad en China? Sirve que vas y te ayuda como a forjar todos los conocimientos del mandarín y además pues sirve que conoces otra cultura, esta vez de cerca, ¿no? Me pareció una buena idea. Como en ese momento no estaba muy segura de para dónde iba mi vida, decidí aplicar a todo, a universidades de China como maestra, a programas en Estados Unidos y bueno, me terminaron llamando de Disney, que era una de las opciones a las que yo había aplicado y terminó mudándome a Estados Unidos. En Estados Unidos conozco al que después se volvió un novio mío y este chico, él era francés y él también tenía ganas como de recorrer el mundo. Entonces yo nunca había viajado fuera de México y Florida, nunca había viajado a ningún otro lugar y en mi cumpleaños 25 nos vamos a Francia a festejar mi cumpleaños juntos. Y fue la primera vez que yo realmente salí a conocer un lugar nuevo como adulta. Y creo que fue muy linda, una muy linda experiencia porque obviamente pues ya tenía yo, siento la capacidad de apreciar muchas cosas que quizás si las hubiera hecho más joven, pues me hubieran parecido como, bueno, X, ¿no? Entonces empezamos a viajar juntos. En ese viaje solamente visitamos Francia por 15 días, pero yo quedé fascinada porque viajamos a diferentes lugares de Francia, Normandía, París y así, y quedé fascinada con lo que el país ofrecía. Y también me generó esa pregunta de, wow, si todo esto me lo ofrece un solo país, ¿de qué me estoy perdiendo en el resto del mundo? Y a partir de ahí creo que cambió mi vida para siempre porque también me di cuenta que se podía viajar con mucho menos dinero del que yo necesitaba. Yo estaba un poco nerviosa de cuánto dinero voy a necesitar para 15 días en Francia, como alguien que nunca había ido a Europa, pues obviamente siempre había crecido escuchando que solamente la gente rica podía viajar a otros países y me di cuenta que en realidad no, o sea, tú puedes hacer un viaje tan austero o tan lujoso como tu bolsillo te lo permita.
Simplemente las decisiones van a ser un poco distinto, ¿no? Entonces, pero eso no implica que no vayas a disfrutar el viaje o que no puedas conocer, sobre todo porque Francia es uno de esos países en donde creo que tenemos la idea de que todo va a estar carísimo y no es así. Visitar la Torre Eiffel, o sea, si quieres subir, pues sí te cuesta, pero tomarte fotos debajo de ella en los campos marcianos, pues en realidad no gastas dinero. Caminar por los Campos Elíseos no gastas dinero, visitar la Basílica de Sacré-Cœur tampoco gastas dinero, visitar todo Montmartre caminando no gastas dinero. Entonces en realidad me pareció una ciudad muy impresionante porque no era tan cara como yo pensé que iba a ser. Tomarte un café en la mañana y un croissant te gastas 2 euros, 3 euros. Claro, dependiendo en dónde, ¿no? Pero hay tantas boulangeries y patisseries, que son las panaderías francesas, en donde en realidad pues realmente hacer, o sea, que tu dinero rinda mucho y gastar poco, ¿no? Entonces fue una experiencia enriquecedora, me abrió los ojos y después de eso él fue quien sugirió, ¿por qué no trabajamos con unos cruceros, ahorramos, viajamos, como matamos 2 pájaros de un solo tiro? Y pues yo dije, pues me parece muy buena idea. Al final a él le ofrecieron un trabajo en México, él a pesar de ser francés quería vivir en México y yo siendo mexicana quería salir y conocer el mundo. Entonces bueno, la relación desafortunadamente no dio para más, seguimos siendo muy buenos amigos, es muy buena persona, pero queríamos cosas distintas. Entonces como me dieron por ahí, hay un meme que he visto de si tuvieras que elegir entre el amor de tu vida y viajar por el mundo, ¿a qué país irías primero? Yo soy esa. O sea, para mí la respuesta era muy obvia, que pues hasta aquí la relación, pero pues yo me voy de viaje y muchas gracias, con permiso. Entonces empecé a viajar, esta vez en cruceros. Obviamente me daba la oportunidad de conocer lugares mientras ahorraba dinero. En mis vacaciones podía seguir viajando y obviamente visitar a familia y amigos en casa, y así fue durante varios años hasta que me sentí un poco estancada en el trabajo en el que yo estaba. Quería seguir conociendo nuevos lugares, esta vez no solamente de puerto, y obviamente la idea de trabajar en aerolíneas surgió en mi cabeza y me di cuenta que había aerolíneas que viajaban a más lugares que otras. Entonces saqué obviamente mi lista de aerolíneas que eran las que más destinos viajaban, qué tipo de, o sea, qué tan fácil sería poder trabajar para alguna de ellas. Me di cuenta que hay varias aerolíneas que contratan de manera internacional sin importar de qué país seas y que ellos te ayudan con el trámite de papeles. Y entonces me di cuenta que había 2 de ellas en particular que llamaban mi atención, Qatar Airways y Emirates. Y las 2 ofrecían algo que le llaman Open Days, que son lugares, ellos dan cita y hora en algún lugar, tú llegas con tu currículum y te hacen entrevista ahí mismo en ese momento. Entonces, en México en ese entonces no estaban haciendo entrevistas, pero me di cuenta que en Francia sí, en París. Y justo ese año habían empezado México y Francia un convenio de una visa de trabajo para como alianzar todas esas, como afianzar toda esa alianza que existe entre los 2 países. Y pues dije, pues ¿por qué no? Voy a aplicar y vamos a ver qué pasa. En ese entonces solamente habían, creo que como, creo que como 200 o 300 visas pues para todo México, ¿no? Entonces obviamente sí era como las posibilidades de que yo fuese una de esas mexicanas que se llevara esa visa. Todo el mundo me decía, ¿estás loca? ¿Cómo renunciaste a tu trabajo para venirte a México para aplicar esta visa que ni siquiera, o sea, ni siquiera era algo que tenías seguro, ¿no? No es como que tengas un trabajo que te esté esperando. Y ni siquiera tienes la visa aprobada, o sea, apenas vas a aplicar. Pero yo dije, bueno, a veces hay que arriesgarlo todo para ganarlo todo. Y me lancé, me fui a la Ciudad de México, apliqué para la visa y efectivamente fui una de las seleccionadas y me fui a vivir a Francia. Ahora estaba el reto de, yo no hablaba francés en ese entonces y pensaba que solamente con el inglés y el español iban a ser suficientes. Y me di cuenta que no, que se necesitaba por lo menos un francés básico. Entonces me di de topes contra la pared al principio, fue muy difícil, pasé hambre, pasé malos ratos, me dieron ganas de darme por vencida,
pero afortunadamente como no tenía dinero para comprar el boleto de regreso y, y ver si podía otra vez como recuperar mi espacio en los cruceros. Y afortunadamente creo que eso fue como tanto un momento malo como lo que me salvó, o sea, el no tener dinero, porque pues tuve que quedarme en Francia y buscar la manera de salir adelante. Okay. Ya estaba allá. Entonces terminé trabajando con una agencia de viajes y luego una compañía de tours que necesitaban guías que hablasen español e inglés, porque había público de España y de Inglaterra o Estados Unidos que visitaba Francia y necesitaban guías que dieran las guías en esos idiomas. Entonces ahí fue donde pude estabilizarme de manera económica y esta vez disfrutar más mi año en Francia. Y en una de esas, ya a punto de que se terminara mi año de duración de la visa, Qatar Airways va y hace entrevistas en París, que eran donde yo estaba viviendo en ese entonces. Me presenté, ellos dijeron, venimos por 3 personas, yo todavía muy confiada dije, pues yo y otras 2. Y afortunadamente eso fue lo que pasó. Terminaron seleccionando a 4 de nosotras, éramos... no sé cuántas personas realmente estábamos aplicando, pero sé que a veces en los Open Days se presentan hasta 1000 personas para buscar uno de esos puestos. Es una aerolínea que es muy especial y es muy selectiva, pero afortunadamente creo yo que cumplía con lo que ellos estaban buscando. Obviamente me había hecho una mega investigación primero para ir bien preparada y efectivamente creo que dio buenos resultados porque me seleccionaron. Terminé mudándome al Medio Oriente trabajando como sobrecargo de la que se considera la mejor aerolínea del mundo. Hay unos premios que se hacen todos los años, se llaman Skytrax, y Qatar Airways es la aerolínea que más veces ha ganado estos premios. Entonces, pues para mí fue un honor y un privilegio el poder convertirme en parte de esta aerolínea. Terminé mudándome al Medio Oriente, fui muy feliz mientras vivía ahí. Obviamente mi trabajo me permitía seguir viajando, seguir conociendo, además de vivir directamente como otra cultura, que es la cultura del Medio Oriente, una cultura árabe que es tan distinta a la nuestra mexicana, y pues me di cuenta que obviamente uno crece mucho cuando viaja porque aprendes muchas cosas de los lugares a los que vas. Es imposible no comparar, pero esta vez lo hice de una manera como desde la curiosidad, ¿no? El interés de aprender de otra cultura, más que juzgarla. Entonces fue muy interesante, creo que fue muy educativo vivir en un país como el Medio Oriente. Aprendí que teníamos muchas ideas muy equivocadas con estos países y ha sido uno de los lugares en donde más me gustó vivir. Desafortunadamente después en el 2020 pues viene la pandemia, sí. Un grosso COVID, y entonces pues al igual que muchas personas dentro de hotelería y turismo, yo también perdí mi trabajo. Terminé aquí en México un rato sabiendo que no quería vivir en México. Estaba un poco frustrada, no un poco, bastante frustrada, muy ansiosa porque no sabía, esta vez no podía visualizar un futuro, no sabía cuánto iba a durar la pandemia. Todo en hospitalidad y turismo estaba detenido, las fronteras cerradas, y de pronto me veo como con esta realidad de siento que ahorita mi trabajo es obsoleto y no sé cuánto vaya a durar. Entonces decidí que si bien no iba a poder salir más viajada de la pandemia, por lo menos iba a salir un poco más educada. Y me di cuenta que había varios países que tenían sus fronteras abiertas para estudiantes. Uno de ellos fue Canadá. Entonces decidí, como te dije, yo estudié criminología, nunca había tenido nada que me respaldara a nivel académico y era siempre el tema de conversación cada vez que yo me presentaba a trabajar en un lugar. Lo primero que me decían es, espera, tú eres criminóloga, ¿por qué estás buscando un trabajo en hotelería y turismo? Entonces sentí que esta era una buena oportunidad para yo obtener ese background educativo y
apliqué a una universidad en Canadá para una maestría en Canadá. No estaba al principio muy segura que me fueran a aceptar a nivel maestría porque ni siquiera tenía cursos universitarios, pero tuve una entrevista con los rectores de la universidad y la cámara de directivos. Obviamente me preguntaron por qué criminología. Les comenté, eso era lo que en ese entonces pensaba que era lo que quería hacer, pero llevo 10 años, ya para ese entonces llevaba yo 10 años trabajando en turismo. Entonces les dije, esto ha sido realmente mi pasión, se ha vuelto más que un trabajo, mi estilo de vida, y es a lo que quiero seguirme dedicando. Y me dijeron, vale, te damos la oportunidad. Y así fue como terminé mudándome a Vancouver, que es en donde actualmente vivo. Ya estando allá, hubo había un board como un corcho en mi universidad, en donde presentaban trabajos de compañías que estaban contratando gente o buscando personas para llenar cupos de trabajo, y encontré una compañía de un tren de lujo que yo ya había escuchado de ellos y obviamente estaba dentro de mi bucket list como de cosas que quiero vivir en el futuro, pero era muy cara. Entonces yo decía, no sé cómo voy a poder algún día juntar el dinero para viajar en ella, pero es algo que quiero hacer, quiero viajar en este tren. Y cuando vi que estaban contratando, dije, perfecto, o sea, en vez de gastar dinero, ¿por qué no viajar con ellos y que me paguen? Entonces, sí. Además ya tenía cruceros, ya tenía aviones, pues me faltaba trenes para la colección, ¿no? Entonces, terminé aplicando y con ellos es con quien actualmente trabajo. Y pues de esa manera sigo visitando nuevos lugares y conociendo experiencias nuevas, ¿no? Estoy pensando en este momento que mi esposo tiene amigos muy, muy interesantes. La verdad está súper, súper interesante tu vida. Otra pregunta que tengo es, ¿qué consejos de viaje le darías a alguien que apenas va a empezar a explorar el mundo, no tiene dinero, no tiene trabajo, no sabe ni qué onda con su vida? A lo mejor ahorita estoy pensando en una amiga que le caería muy bien viajar, que lleva 5 años con su novio y no le da el anillo. Le digo, pues vete a viajar, ¿no? Vete a descubrir. ¿Qué consejos le darías? Definitivamente les diría, investiguen bien, porque creo que hay muchísimas opciones, sobre todo ahora que gracias a la pandemia se abrieron muchos como trabajos remotos o en línea, facilidades que quizá antes no teníamos. Tenemos obviamente 20,000 como formas de educarnos, tanto en internet y también obviamente hablando con personas que hayan vivido la experiencia, como gracias a Instagramers y TikTokers y bla, 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 que a veces también dan los consejos. Entonces no los echen en saco roto. Creo que muy importante es que nosotros tengamos un poco de flexibilidad con respecto a, primero, tener bien en claro qué es lo que quiero. O sea, quiero viajar por conocer, quiero viajar porque me interesa a crecer profesionalmente y agregar como experiencia profesional en el extranjero en mi currículum. Quiero viajar porque quiero empezar una nueva vida en otro lugar. Todas son muy válidas y hay diferentes maneras de llevar a cabo todas ellas. También no se impacienten, porque si a la primera que aplico no me contratan, no pasa nada, no se den por vencidos. A mí muchas veces también me han llegado a decir que no, o me han llegado a decir sí, pero te tienes que esperar. Los procesos de aplicación de visas para trabajar de manera legal en otros países a veces son un poco tardados, y sobre todo cuando lo que tenemos ganas es de ya estar ahí, ya llegar, ya empezar con el nuevo capítulo. A veces puede parecer más fácil como, ay, bueno, me voy de turista y ya estando allá busco algo como por debajo de la mesa. Pero la verdad es que creo que es muy arriesgado. Si te llegan a encontrar, no nada más te enfrentas a una deportación, sino que eso queda ya para siempre en tu estatus de migración, y entonces cada vez que apliques a una visa para el extranjero, lo más probable es que te la vayan a negar o que te sea más difícil el proceso. Entonces no se compliquen la vida, háganlo de manera correcta, investíguense, ahorren, tengan siempre en cuenta esa meta. Yo lo que hago muchas veces es que imprimo algo y lo pongo en un lugar como muy visible. Yo cuando apliqué a las aerolíneas, junto a mi espejo tenía una imagen de una cabin crew y otra más del avión de Qatar Airways,
Y yo todos los días, cada vez que me veía en ese espejo, a fuerza tenía que ver al avión o a la sobrecargo. Ajá. Y me imaginaba yo con los colores del uniforme, me imaginaba abotonándome el saco, el blazer de trabajo, me imaginaba yéndome al trabajo, hacía una lista de los lugares que quería visitar, cuáles eran los primeros a donde me gustaría ir. Entonces me empecé a investigar acerca de la cultura árabe, cómo era vivir en un país del Medio Oriente, trataba de buscar en internet si había gente o sobrecargos que comentaran sobre sus vidas, me trataba de imaginar cómo iba a ser mi cuarto, como trata de visualizarte y haz algo todos los días que te acerque hacia esa meta. Empieza, yo no sé, a aprender frases en árabe o, no sé, como lo mío, ¿no? Hacer listas de los lugares a los que... Entonces es algo que como que te ayuda a mantenerte como enfocado en esa idea, ¿no? En ese camino, a que no te desvíes, porque es muy fácil que la vida se atraviese. Otra cosa es que hay opciones y hay para todos, y eso es lo que más me gusta. Puedes viajar soltera, puedes viajar en pareja, puedes viajar con familia. Siempre hay 20,000 opciones que muchas veces solamente no sabemos de ellas. Uh-huh. Y finalmente, y este es consejo para la vida, no nada más para los viajes, si tú quieres algo, lo que yo he aprendido es ve directamente a la fuente. Entiéndase, ve con alguien que haya hecho o haya logrado eso que tú quieres. No vayas con el amigo que jamás ha experimentado otras cosas o con tu familiar que te van a aconsejar de buenas intenciones, pero si ellos no han vivido, lo más probable es que te digan, eso no se puede, eso está muy difícil, estás soñando. No, ve con aquellos que ya lo lograron. Si yo tengo, digamos, un problema de parejas, no voy a ir con una amiga que está soltera, ¿no? Yo iría con alguien que tiene una relación parecida a la que yo quiero formar. Oye, estoy teniendo estos problemas de comunicación con mi pareja. ¿Cómo le haces tú para resolver esos problemas de comunicación con tu pareja? Entonces ellos quizá me puedan aconsejar algo que quizá vaya a funcionarme a mí. Si quiero tener un buen cuerpo, voy a ir con alguien que vaya al gimnasio, que lleve una dieta nutritiva. No voy a ir con mi hermano o mi prima o con alguien de mi familia que no lleva la mejor dieta ni el mejor estado de salud, uh-huh. Porque lo que ellos me van a aconsejar pues no les está dando resultado, ¿no? Entonces acérquense a las personas que viajan, acérquense a las personas que están trabajando en cruceros o en aviones o en lo que ustedes quisieran de maestras en el extranjero y pregúntenles ¿cómo le hiciste para llegar hasta ahí? Y después llévalo a cabo. Muy interesante, muy, muy interesante. Mi pregunta favorita, estoy súper emocionada, ya quiero saber la respuesta. ¿Cuál ha sido tu destino favorito y hasta ahora y por qué? Bueno, todo el mundo, esa es la pregunta de ley, todo el mundo siempre me pregunta que cuál es mi país favorito. Chan, 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 chan. Y yo siempre les digo que es un poco de trampa porque pienso que no es un país, debería ser considerado un planeta. Islandia. Okay. Es que es otro planeta, literal. O sea, es una isla que está en medio del mar, alejada de todos y de todo. Y creo que por el nombre Islandia nos hace pensar en hielo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que no. Fue una súper sorpresa porque en realidad me encontré con campos color lavanda. Así como en México hay perros en la calle, allá hay caballos salvajes galopando. Por su posicionamiento tan al norte del planeta, tienen durante el verano atardeceres que duran horas. El sol se empieza a poner a las 6 de la tarde y son las 3 de la mañana y apenas está desapareciendo para que a las 5 de la mañana vuelva a amanecer. Entonces, días súper largos. Son días muy largos y a veces de hasta 21 horas. En donde hay obviamente mucha luz, te da mucho tiempo para hacer muchas actividades. Es un país, el país más seguro del mundo. Puedes viajar sola, acompañada, con familia, con pareja. Muchas veces amigas me han dicho, ay, quiero ir a un lugar padrísimo de luna de miel, y yo les digo, va a sonar loquísimo, pero de verdad váyanse a Islandia, porque es muy lindo, tiene aguas termales, como las del Blue Lagoon, con unos colores
turquesa impresionantes. Las montañas parece que respiran, hay geysers, que son esos hoyos en el piso en donde hay agua hirviendo y entonces llega cierta temperatura y entonces sale como si fuera una erupción volcánica, pero esta vez de agua. Tiene obviamente muchos volcanes, algunos de ellos activos. Desafortunadamente ahorita quizá no es el mejor momento para viajar porque hay uno por ahí que está activo, pero es de verdad un lugar muy interesante, es un lugar muy ecológico, es un lugar con mucha naturaleza, tiene arenas negras, tiene lugares, playas le llaman de cristales, en donde la sal se solidifica y puedes ver como si fueran cristales por toda la playa, ¿no? En la arena. Entonces es de verdad un lugar muy lindo. Tienen animales como los puffins, que son unos como pingüinos cachetones, preciosos. Hay ballenas. De verdad es precioso,